Decisiones, estrategias, consecuencias en Nada Secreto. El análisis político con Ramón Estrada. Hola Ramón, buen día, ¿cómo estás? Muy buen día, Mario, para vos y acá el equipo de Radio Universidad. ¿Cómo está transcurriendo esta jornada del Día del Maestro? Aunque vos eres profesor, dice. Me hiciste la aclaración recién. Hice la aclaración, soy profesor, no maestro. Un saludo afectuoso a todos los maestros. Bueno, pero los profesores enseñan y eso Sí, es lo que... transmitimos. Transmitimos. Sí, sí. Sí. ¿Y te gusta la actividad docente? Me encanta. La segunda vez que soy docente, hacía varios años que había practicado la docencia y volví a retomar la docencia y es algo que me fascina, me encanta, y sobre todo el trato con la juventud. Ajá. Es Sí. difícil ahora. Sí, mirá, que pasó bastante tiempo y me encontré con otra juventud, con otras características, pero lo mismo, es atrapante el ida y vuelta que uno crea con ellos. Uh-huh. A mí me parece que es una labor apasionante también, ¿no? Totalmente. La tarea docente es una tarea esencialmente vocacional. Tiene que ser, no podés estar sentirte obligado a hacer algo en la que del otro lado te sacan la ficha automáticamente si no estás comprometido o si no estás en sintonía con ellos, si lo haces a mal gusto. Bueno, hablemos del gobierno nacional. ¿Corrige o no corrige el rumbo Milei después de la derrota electoral del domingo? Él mismo sí reconoció en el búnker de que había una derrota política, que había que cambiar. Tuvo un discurso con un oxímoron, por así decirlo, porque a la vez que se jactaba, a la vez se contradecía con lo que decía, un sonido ensordecedor, es lo que practicaba directamente. Lo cierto es que él reafirmó que el rumbo económico no se iba a modificar y de hecho lo vimos ayer a la tarde y a las 12 de la noche cuando se verificó, donde se contempló el veto total tanto a la ley de emergencia del Garrahan y al presupuesto universitario, que no se actualizan los fondos. Vemos que eso no se corrige. Hubo una salvedad que reflota el Ministerio del Interior, Sí. como para tratar de negociar con los gobernadores. Pero es un puñado de gobernadores solamente que son gobernadores aliados o cercanos. Son principalmente, hay 5 o 6, porque si uno suma a Orengo de San Juan, Mendoza con Cornejo, Cedero de Chaco, Sadir de Jujuy, Frigerio de Entre Ríos, esos 5, y también se podría incluir, que en algunos periódicos, algunos analistas también lo sostienen, que podría estar incluido el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, en ese pelotón. Ese manojo representa casi un 25%, un 24% del total de los gobernadores de la República Argentina. Por lo tanto, si él quiere generar condiciones de gobernabilidad de cara a estos 50 días que hay que transitar hasta el 26 de octubre, es una eternidad en tiempos políticos. Si uno los mide en tiempos políticos, es una eternidad surcar todo. Sobre todo entendiendo que, a pesar de los resultados del domingo, el gobierno se sostiene en ofrecer vetos a la ciudadanía y a los gobernadores. Y ahora hay que ver qué va a pasar con el veto a los ATNs, donde están todos los gobernadores, están diciendo que eso no se debe vetar, que debe haber un reparto automático de los aportes del Tesoro Nacional. Y otra de las condiciones que piden a aquellos gobernadores que sí están, que se ofrecen a dialogar y se ofrecen a la gobernabilidad con el gobierno nacional, es que el presidente presida dicha mesa, porque ponerlo a Lisandro Catalán, que es, cuando hablan de casta, bueno, Lisandro Catalán no se le conoce otro trabajo que estar dentro del Estado. Ha pasado por ser parte del gobierno de Scioli, estuvo durante el gobierno de Cambiemos, estuvo trabajando en el gobierno de Alberto Fernández y trabajó cercano a Franco, a Guillermo Franco, y que esto le permitió estar cercano a él, haber elaborado confianza y hoy refloten en el Ministerio del Interior y lo pongan a él como nexo con los gobernadores. Pero ahí no es nada nuevo, porque es algo viejo. Él, siendo vicejefe de gabinete del Interior, venía realizando esta misma tarea de aproximarse a los gobernadores, de tener un vínculo cercano con ellos. Lo cierto es que no tenía poder de decisión, estaban por encima no solamente Guillermo Franco, sino
el ministro Caputo y el presidente Milei, por lo que tenía que negociar con ellos. Ahora, siendo ministro del Interior, tiene más poder de negociación, pero si vemos la actitud del gobierno Milei para el trato que tiene con los gobernadores, que le piden más fondos y no reciben, que le piden que los reciba, porque hasta ahora han pasado 18 meses de gobierno y no vemos una foto, sacando la foto del Pacto de Mayo, que fue un papel que firmaron y quedó en la nada, pero no vemos una foto del gobierno nacional, del presidente Milei sentado con los gobernadores, o esa foto que ha estado mostrando estos días, estas reuniones de gabinete, este lanzamiento de la mesa política nacional, de la mesa federal, justamente con Lisandro Catalán. No vemos una mesa reunidos con distintos gobernadores que le ofrezcan gobernabilidad. Y a la vez vemos la otra contraparte de que hay gobernadores que claramente lo vienen manifestando desde el inicio del mandato de Javier Milei, que no se sientan a negociar con él por el trato que tienen, como también otros gobernadores que conforman un espacio más federal, donde no buscaban sacarse una foto en esta semana, pero no querían justamente afectarle la gobernabilidad. Y ahí lo que vemos es cómo el escenario, el mapa político, se va atomizando cada vez más. Uh-huh. Te hago una breve digresión. Ayer el gobernador de la provincia de San Luis hizo declaraciones, 2 minutos. Uh-huh. Dijo algunas cuestiones que me parecen significativas. Primero, dijo que no está él identificado ni con la Libertad Avanza ni con el kirchnerismo. No sé si eso significará que sigue abierta la puerta para que vaya al conjunto de los gobernadores, ¿no es cierto?, que quieren constituirse como una fuerza política fuerte en la Argentina. Y la otra cuestión que dijo es que ningún gobernador, que ni él, y después dijo, y ningún otro gobernador ha recibido ninguna invitación hasta el momento para concurrir a una reunión con el gobierno nacional. Eso es cierto, no ha habido todavía, no se ha formalizado la invitación hasta el momento. En los próximos días, por parte de Casa Rosada, informan de que van a transmitir una invitación formal a los gobernadores. Es muy difícil que en la comunicación se equivoque el gobierno nacional en si van a conformar, a hacerle una invitación a los gobernadores, no lo hagan, pero no se ha formalizado la invitación que se espera que transcurra en los próximos días. Lo cierto es que los gobernadores, como el gobierno de San Luis, el gobernador de San Luis, se va a encontrar que lo va a recepcionar el nuevo ministro del Interior, y con lo primero que lo van a recepcionar es con veto, con el veto a los ATN posiblemente. Sí. Sí, muy acorde no van a estar. Y con respecto a cómo se siente identificado el gobernador, que el kirchnerismo es peronismo, y si uno también rasca un poco, el gobernador de San Luis proviene del peronismo, no salió de un lugar aparte. Se ha identificado como peronista siempre. Se ha identificado siempre como peronista, llegó al primer mandato del gobierno provincial, lo hizo a través del peronismo, tiene fotos en su despacho cuando fue por primera vez gobernador, fotos que lo tenían Alberto Rodríguez atrás, concurrencias en el Partido Justicialista. Que haya creado un nuevo espacio político, un nuevo partido político, no quiere decirse que debe negar su pasado político. Uh-huh. Que hoy no se siente identificado con el kirchnerismo, está bien, no se siente identificado con el kirchnerismo, pero bien la recibió a Cristina Fernández de Kirchner en su último mandato, cuando vino por primera vez a San Luis a visitar y la acompañó a una fábrica de chacinado en el interior de San Luis. No se debe identificar con el mileísmo, pero bueno, ha tenido muchos gestos de genuflexión para acompañar al gobierno nacional. No institucionales, ¿crees que ha sido personal? Y fotos con Caputo, con Franco, viajes a La Rosada, lo ha mantenido constantemente durante estos 18 meses. Sí. No ha venido Milei a la provincia. Habría que ver también esa posibilidad de que cuando viaja el presidente a una provincia, normalmente es recepcionado por el gobernador. Ha hecho pocos viajes al interior del país. En este nuevo esquema de cara al 26 de octubre se espera que la agenda del presidente Milei
contemple viajes a principales provincias de la Argentina, a principales ciudades, principales bastiones electorales, donde se debe mostrar que más allá del alejamiento pueden o no acercarse y recibirlo. Por ejemplo, Javier Milei, cuando visitó Tierra del Fuego, no visitó ni fue recibido ni por el intendente de Tierra del Fuego ni por el gobernador de Tierra del Fuego. Lo hizo a motus propio y desembarcó sin ningún problema. Cuando se desplaza, cuando fue la catástrofe climática en Bahía Blanca, tampoco fue directamente y tuvo un nexo directo con el intendente, que sí estuvo en el operativo, se sacaron una foto, pero no que va directamente al poder ejecutivo municipal o provincial como primera fuente. O también hemos visto cómo es el ataque constante y sistemático que pesa sobre Axel Kicillof, que puede tener todas sus diferencias políticas, pero más allá de la diferencia política hay que sostenerse dentro del protocolo político de generar consenso y no disensos. Ahora, en esto que mencionabas recién, de que se anticipa que el presidente de la Nación va a salir a hacer campaña, él personalmente se va a poner al frente de la campaña, lo que yo veía es que por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde le fue mal el domingo pasado, los lugares que ha seleccionado para ir es donde ganó La Libertad Avanza, por ejemplo, Mar del Plata. Por ejemplo, Mar del Plata, y de hecho tiene previsto ir a Bahía Blanca, donde también ganó y donde había ganado ampliamente en el 2023. Elige los territorios a pesar del disenso que él mismo construye, porque el veto tanto para el Garrahan, los fondos del Garrahan y el fondo universitario, que el espacio universitario responda automáticamente que con el eslogan que si hay veto, hay marcha, eso es una construcción constante de disenso. Y en comunicación política, en cualquier gobierno, un gobierno local hasta un gobierno de un ejecutivo nacional, el principal motor es construir consenso y no disenso. Y estos vetos construyen, valga la reiterancia, disensos constantemente. Que vaya a espacios, a territorios donde está mejor posicionada La Libertad Avanza, no quiere decir que eso le va a transmitir consensos en distintos puntos del país. Efectivamente, eso es un tema. Estamos todos pendientes finalmente de lo que está haciendo el presidente de la Nación, y estamos viendo a ver con qué nos va a salir hoy. La última referencia. Viste que anticipan que el lunes voy a usar la cadena nacional para contarnos del presupuesto del año próximo, pero también he leído que hay desconfianza en que no vaya a ser una jugada como ya la hizo el año pasado, de decir que hay un presupuesto y después manda a que no se trate. Esa misma jugada la hizo el año pasado. Uno está atento a qué es lo que va a hacer, porque el año pasado recordemos que fue a presentar el presupuesto y terminó hablando de cualquier cosa menos del presupuesto. Este año puede repetir ese casi papel vacío, y encima casi vacío, porque le hicieron un cono de silencio los diputados y las diputadas y los congresales nacionales. Lo cierto es que si él quiere un presupuesto aprobado, debe sí o sí negociar con gobernadores y con diputados. Y cómo está dando... A ver, semana a semana el Congreso le viene dando una cachetada directamente al oficialismo. Sí. Y el FMI también observa cómo es tratado por el espacio legislativo nacional el mismo presidente. Recordemos que el FMI sostiene, pregona que el gobierno nacional debe tener una estructura de acuerdo con el legislativo. En ningún momento el FMI le dice que tiene que cerrar el legislativo, que tiene que imponer todo. Al contrario, dice, genere consenso con el espacio legislativo nacional. Pero le apoyó las medidas económicas de Poder de Rota, ¿no? Sí, le apoya a los gobiernos. No olvidemos de que hay un organismo previo al FMI y que lo mencionamos semanas atrás, que fue la JP Morgan. La JP Morgan lo tiene como cliente, lo tiene el gobierno nacional. Y de cara a las elecciones de las legislativas, la JP Morgan trazó 3 escenarios, emuló un semáforo y puso que si el gobierno nacional consolida el 30% de puntos, sería, de cara a octubre, sería un rojo. Si consolida entre un 33 y 39%, sería un amarillo. Y superar el 40% sería una luz verde. Eso también lo observa ni más ni menos que el FMI a las
consideraciones que está haciendo el JP Morgan, que su principal cliente es el gobierno nacional, que el Ministerio de Economía de la Nación está cooptado por funcionarios que trabajaron en la JP Morgan. Uh-huh. La última, y Sí, te libero. por favor. Un Después gusto, me quedaré un charlando gusto. contigo. La última, y te libero. Efectivamente, aconteció, según algunos analistas, que los votos del desencanto con Milei no fueron a otro partido político, sino que fueron abstenciones a la concurrencia. Es así. A ver, el votante de Milei, el núcleo se está poniendo más frágil, está más poroso. En las encuestas, como lo decían, dicen que van a votar a Milei, pero después se quedaron en la casa. Terminaron quedándose en la casa muchísimos electores que decían, justamente porque están desencantados por la guía, por el camino trazado por el gobierno. Distinto el peronismo o el kirchnerismo, en algún caso, como en Buenos Aires, como postura en peronismo y kirchnerismo, donde el votante peronista se ha consolidado, no ha crecido exponencialmente en número, pero sí se ha consolidado porque quieren ir a castigar con el voto, a castigar con la democracia al gobierno nacional. Son esos dos frentes distintos. Por un lado, los electores que sumó principalmente Javier Milei en el balotaje, los 2 millones de votos que le aportó Mauricio Macri para el espacio del PRO para las elecciones del balotaje nacional, terminó 1,5 millones, más de 1,5 millones de votantes en total en Provincia de Buenos Aires no fueron a votar como habían ido. Y respecto a que no migran hacia otro lado, es justamente esta teoría que cada vez se derrumba, pero no hacen acusa de recibo a aquellos que quieren construir una avenida del medio. Es cada vez más finita esa avenida del medio, cada vez más cercana. Por lo tanto, Javier Milei, ¿a dónde va a ir a conseguir votos de acá al 26 de octubre? Sobre todo entendiendo que el tiempo apremia, ¿cómo va a conseguir votos si está demostrando que no cede nada? En lo único que se dio es resurgir el Ministerio del Interior, pero si no cede algo del déficit fiscal, es poco probable que consolide la gobernabilidad. Muchas gracias, Ramón. Gracias, Mario. Muchísimas gracias. Ramón Estrada y el análisis político.